Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtro de Mayo Petit, con la red global de la diáspora y con la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita, vamos a comenzar como toda la semana en el primer segmento de la semana, profesor, con hemisférico. Así que desde Lima, Perú, pues son muchas las cosas que se pueden decir hoy, pero también en relación a Latinoamérica misma y al mundo, porque es que se están conjugando unos factores que yo siento como desquiciantes, que no sabemos qué rumbo tomar ni dónde vamos a caer. Entonces, Coincido con coincido con su olfato periodístico. yo digo que estamos en una guerra de civilizaciones, nuevamente. Absolutamente, Sí. absolutamente. Hoy martes 16 de nuestro ping pong 195. Faltan 5 más para llegar a los 200. Ustedes recordarán que a principio de año yo mencioné que, bueno, nosotros los politólogos internacionalistas siempre tenemos mucho tiempo para dedicarlo a la lectura, obligatoriamente. No es que tengamos mucho tiempo, sino que Hay necesitamos el que tiempo crear el para tiempo para dedicarlo a la ello. lectura. Claro, Y todos los informes de finales del 2023, pronósticos del 2024, indicaban de que este iba a ser un año violento, violento, política y militarmente. Y lo estamos viendo. El conflicto de Israel con Palestina, conflicto de toda la vida, desde el Tratado de 1948, donde la ONU le hizo crear un Estado israelí. Se supone que también debería haberse creado el Estado palestino, pero no fue así. sí. Y esa guerra santa ha continuado a través de los años, por supuesto reavivada por esa invasión de Hezbollah y la Franja de Gaza a Israel en una madrugada donde nadie se lo esperaba, y todo el cuento que ustedes ya saben que está en los medios de comunicación social. Pero como habían sido atacadas embajadas y consulados iraníes, bueno, Irán respondió. Recordemos, esta mañana un periodista me preguntaba, ¿pero por qué esto es tan violento? Y yo digo, porque aquí hay un contexto que no podemos olvidar. Esto es una guerra política y religiosa. Sí. Los jefes religiosos iraníes son a su vez los jefes políticos. Uh-huh. Y aparte de tener jefes políticos, tienen una guardia republicana muy violenta, de la cual, por cierto, murieron 2 generales hace poco en uno de los atentados. Entonces esto es un conflicto de una venganza de sangre, porque además ellos manejan mucho el tema violento Sí, en las guerras santas. Si vemos la historia de las cruzadas, las guerras santas, bueno, la sangre siempre está presente lamentablemente. así es. O cuando las Torres Gemelas o los atentados de los terroristas islámicos siempre nombran a Alá a la hora de sacrificar su vida. O Sí. sea, no podemos olvidar que todo esto es parte de un contexto. Y el contexto, uno dirá, y afecta a América Latina, pero por supuesto que afecta el Papa Francisco. Ahora más que nunca. El Papa Francisco ha dicho, estamos a puertas de una tercera guerra mundial o ya estamos en ella sin darnos cuenta. Y claro, tenemos algunos temas de acá afectados por los de allá. Otro periodista me decía, pero esto está muy lejos, esto nos va a afectar. No, Evidentemente la economía no, va no, a verse afectada. no estamos lejos, no estamos lejos. ¿No? Claro, todos los Ellos han llegado a nosotros. ellos han llegado a nosotros. Recordemos que cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, la gente decía, pero ese país, Ucrania, ni siquiera sé dónde queda. ¿Cómo que no? Ucrania ha sido un país que ha tenido fábricas y ha alimentado muchas partes de Europa. Y ahora no puede hacerlo porque está en una guerra. Y Un de poco lo América que Latina también, Argentina, a través del trigo, América Latina toda. claro, lo que Argentina había sido el granero de América, bueno, Cuando Ucrania ha cayó, sido un granero para la Europa y se exacto. ha visto afectada. Pero vamos a empezar precisamente por Argentina. Eh, a veces es un poco difícil explicar el contexto. Javier Milei es un liberal que ha sido católico toda su vida, pero viene en una transformación religiosa desde antes de ser presidente para convertirse en judío.
amigo número uno de Israel. El presidente Milei estaba de viaje por Estados Unidos e iba a ir a Dinamarca a principios de esta semana y tuvo que cancelar la parte de irse a Europa para volver a la Casa Rosada y un poco mostrarse como el gran amigo de Israel que siempre lo ha sido desde que tomó el mando. Entonces, Argentina, de todos los países de América Latina, es el que está más involucrado con Israel, a pesar que las cancillerías de todo el continente han mostrado, el lenguaje diplomático es un poco gaseoso, Sí. ha mostrado su preocupación y aboga por la paz, pero con los deseos uno no resuelve la situación. Pero Argentina se puso al frente de los países que apoyan a Israel, por supuesto, Cuba, Nicaragua, Venezuela, apoyan a Palestina y apoyan a Irán. Sí. Igual que el presidente Putin ha dicho, si me tocan Irán, nosotros intervenimos. Porque son socios aliados y estratégicos. Y recordemos que Irán desde hace años viene haciendo ejercicios para tener sus propias bombas nucleares. Bombas nucleares. Que no fueron empleadas el fin de semana, pero hay gente que dice que esto era un globo de ensayo para futuras acciones. Alguna gente también me pregunta, pero bueno, si ya Israel, Irán de alguna manera lo vengó de los atentados a las embajadas con esto que pasó el fin de semana, ¿se quedará tranquilo Irán? Nadie sabe, porque nadie es un sabe. conflicto político religioso. Pero hablando de Argentina, el vocero del gobierno, en su alocución diaria de media hora que tiene, siguen las auditorías. Y aquí hay algunas perlas de lo que es el socialismo del siglo XXI, esto que uno llama los empleados públicos militantes. Ahora resulta que se ha descubierto que los choferes y los choferes de ministros, viceministros, secretarios generales de los ministerios, a su vez tenían sus propios choferes. Caray. Esto parece un cuento de Radio Rochela, donde usted tantos años estuvo en Radio Caracas Televisión. Qué O sea, barbaridad. los choferes tenían choferes. Chofer. Esto No, parece un chiste, pero no lo es. Claro. Y otra cosa es que se ha descubierto en la auditoría que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, el 60% del personal estaba contratado como militante político, no como especialista en salud, sino que 60% del ministerio, que ahora por supuesto los van a votar todos, eran militantes políticos, me imagino, del kirchnerismo. Qué barbaridad. Y peronistas afines a Cristina Kirchner. Se descubrió que tenían vehículos, consultoras, subsidios, habían hecho pagos. Si yo pago, por ejemplo, por 500 cajas de guantes quirúrgicos, bueno, el pago estaba hecho y los guantes nunca llegaron. Nunca llegaron. Claro. El Ministerio de Salud, hay un conflicto absolutamente administrativo, vehículos más allá de los que necesitaban, estacionados hace años, cubiertos de polvo, y nadie los utilizaba. Toda una danza de la corrupción. Y esta es la situación de Argentina hoy en día. Todos los días se descubre algo nuevo. Pero claro, Argentina ahora está también en este plan de ser el apoyo de Israel. Los números argentinos de la inflación vienen mejorando, si la gente se da cuenta. Vi esta mañana que en cuatro sectores ha repuntado enormemente. Eso indica que el economista está haciendo las cosas bien. Comete errores, comete exabruptos. Bueno. Acaba de terminar su relación sentimental porque no tiene tiempo para el amor. Dijo él en un tuit. Pero bueno, eso ya son harinas de otro costal. Sí. Eso es lo que está pasando en Argentina. Por otra parte, en el caso de Ecuador, la comunidad internacional en su mayoría ha condenado la intromisión en la Embajada de México. Sin embargo, voy a repetir aquí lo que dije la semana pasada. El presidente Noboa ha dicho, si tuviera que hacerlo, lo haría otra vez, porque el señor que estaba protegido dentro de esa embajada es un delincuente, no es un refugiado político. Sí. Déjeme decirle que he visto a varios internacionalistas y abogados y embajadores de mucho nivel que a pesar de que defienden el derecho de hacer todo lo demás, hacen
hace la particular mención de que el asilo tiene que tener también una definición muy clara, porque no se puede estar asilando a un delincuente. Una cosa es el asilo y la defensa de la protección de los Así es. establecimientos diplomáticos. Por eso yo mencioné en nuestro ping-pong del jueves pasado que creo que hay que revisar la figura del asilo, una figura Eso que tiene hay que revisar. 63 años. Sí, hay que revisarlo. Y recordar el episodio. En el caso del Perú, en 1949, el líder del APRA, Tuvo Víctor Raúl Haya cinco de la años, ¿no? Torre, se refugió en la Embajada de Colombia porque según el gobierno del presidente Odría de ese tiempo, Víctor Raúl era un guerrillero político, entonces lo querían meter preso, se refugió en la embajada, pidió el salvoconducto al gobierno colombiano para viajar urgentemente a Bogotá y el gobierno de Odría no le dio el salvoconducto, con lo cual Víctor Raúl estuvo 5 años, Sí, señor. 5 años preso dentro de la embajada de Colombia en Lima. Pero Víctor Raúl se declaró un perseguido político. Eso que comentan los internacionalistas que ustedes han escuchado es la diferencia con el vicepresidente Noboa, digo, el vicepresidente Jorge Velasco. Correa, que a todas pruebas es un delincuente, un delincuente. Y los delincuentes no deberían refugiarse en ninguna parte, Exactamente. porque tienen que ir a la cárcel. Exacto. Este conflicto ahora está en una instancia diplomática. México ha presentado una queja ante el Tribunal de Justicia. Eso con el tiempo se va a ir dilatando, pero el presidente Noboa ha dicho, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Perú y por supuesto terminar con el caso venezolano. Correcto. Como ustedes saben, la economía de América Latina está pasando por un problema grave y en el caso del Perú, la gente que está en planilla, o sea, la gente formalizada, está obligada a retener un fondo para su jubilación, como en otras partes del mundo. Es una figura creada en Chile que se llama las AFPs, una caja de ahorro privada. Okay. Bueno, para retirar dinero de ahí hay que pedir un permiso al Congreso. Bueno, el Congreso ha accedido por 7ª vez a que la gente que tiene ese dinero ahí ahorrado para su vejez lo saque para gastarlo ahora, porque le va mal económicamente. Es una medida lamentablemente populista, Sí. porque la gente está rascando ya la olla de la caja de ahorros y cuando sean viejitos no van a tener una jubilación. Lo cual va a implicar pedirle plata al Estado para crear un programa nacional de jubilaciones Sí. que va a afectar, por supuesto, algún porcentaje del PBI. Estamos mal de nuevo, lo he mencionado en varios programas, con el tema de la inseguridad ciudadana, que en algunos casos en Perú ya estamos llamando terrorismo urbano. Imagínate. Como las clases empezaron en marzo, acá nosotros tenemos el calendario de Ecuador para abajo, que en verano los niños descansan, verano es de diciembre a marzo, Sí. y de abril a noviembre los niños van al colegio. Bueno, ahora los extorsionadores le están pidiendo plata a los directores de los colegios para no ponerles bombas. Caramba. Así como usted me oye. Los extorsionadores le mandan mensajes de texto al WhatsApp de los directores del colegio. Le dicen, si no me pagas $1,000 al mes, te pongo una bomba al entrar al colegio para atentar contra los niños y contra los padres que llevan los niños al colegio. Pero los Este tema directores de los está... colegios no manejan presupuestos propios. no manejan presupuesto propio, tendrían que acudir, yo no sé, a la caja chica, al fondo de los padres representantes. El hecho es que el gobierno no resuelve este problema por estar metido en el otro problema de los Rolex y las pulseras de oro. Esto parece un cuento de nunca acabar. Este fin de semana, de nuevo, los programas dominicales han demostrado que se le han concedido dineros al gobierno regional de Ayacucho, un poco en pago de las pulseras prestadas, según ella prestadas. La presidenta tuvo ayer un incidente, fue a inaugurar
un proyecto nuevo en un hospital. Y por supuesto, cuando tú haces un proyecto, cuando tú vas a un meeting abierto, no solamente te van a gritar flores, también le gritaron corrupta, y claro. la señora se molestó y paró el discurso para decir, ustedes son unos resentidos, ustedes no sé qué, yo tengo las manos limpias. Y por supuesto hoy los medios dicen, tendrán las manos limpias, pero no las muñecas, de donde se colocan los relojes. ¿Que dónde se colocan los relojes? Y yo tengo la Pero me impresión que dicen este que tiene una asunto, aprobación apenas un la aprobación es del 7%, o sea 7%. que 93 de cada 100 peruanos no la quieren. Y yo tengo la impresión, conversando con colegas suyos periodistas, de que este tema pica y se extiende. O sea, aquí ya hay un descontento generalizado. Esa es la situación. Las encuestas marcan el 7%, la corrupción estatal se presenta por todas partes, y dos últimas perlas, el Ministerio de Educación ha reconocido que hay muchos profesores en los colegios que no tienen título profesional. O sea, quienes están dándole educación a nuestros hijos y nuestros nietos, y que un 2%, no es poca cifra, un 2% de esos profesores, los que sí están colegiados, tienen simpatías con las fuentes del terrorismo. Abimael Sí, Guzmán, se Sendero dijo, Luminoso. lo había leído hace cierto tiempo. Si esto ya viene hace tiempo, ¿qué espera el Ministerio de Educación para votar a toda esa gente? Verdaderamente. Tienen que fumigar a esa gente porque pone en peligro la estabilidad emocional de nuestros niños con un discurso diciendo, miren, el gobierno lo hace todo mal, deberíamos mirar al terrorismo, a Abimael Guzmán para que vuelva si esté muerto. Claro, Estas son las cosas que dañan profundamente nuestras sociedades. sí. Y usted me pasó hace rato una foto de los hospitales de Lima y del Ajá. interior del país. Estamos en una epidemia nacional del dengue. El gobierno no termina de tomar medidas de emergencia. Está colocando parches. Sí. Pero tenemos muchísima gente Está sobre todo en Lima y Callao. en los últimos lugares en cuestión de salud Bueno, pública. por un mal manejo, por tener un ministro de salud que es una cuota política de un partido político. Entonces, siendo médico, sin embargo, está más dedicado a la política que al tema del dengue. El dengue debería haberse declarado, como se declaró en Brasil, una situación de guerra epidémica de emergencia por Sí, resolver. Porque nuestros países acá son muy informales, no, más de 1 millón de peruanos no tienen agua en su casa, entonces tienen unos pipotes con agua, el claro. mosquito coloca sus larvas en los pipotes y ya sabemos el resto. Los niños juegan con la tierra, juegan con el agua, se contaminan y tenemos mucho adulto mayor y muchos niños con dengue. Y el dengue es un proceso grave porque Sí, pasas 10 días a punto de morirte. sí. Esa es la situación. Y termino con otra perla. Un diputado ha decidido formar su propio partido político. Eso no estaría mal. La gente tiene derecho a formar un partido político. Pero este colocó a todo personal, su personal de la oficina, con recursos del Estado, a fotocopiar, a visitar zonas de su región, pidiendo la firma para constituir el partido. Eso se descubrió y está la noticia en pleno desarrollo, porque hoy es martes y eso se descubrió el domingo en la noche. El diputado, por supuesto, ayer no apareció por el Congreso. Creo que va a estar varios días escondido, pero ya su partido ha dicho que lo va a expulsar, que es lo que tiene que hacer. Y sus colegas diputados lo que Oye, tienen que crear un juicio, proscribirlo políticamente de una buena vez. sacarlo de una, porque esos Ya. son malos ejemplos que le damos a la gente. Y por supuesto, vamos a hablar de Venezuela. El pasado 11 de abril, recordemos el 11 de abril, la fecha 11 de abril, primero ya habíamos hablado del 4 de febrero, después del 11 de abril, Diosdado volvió a decir, no volverán nunca, refiriéndose a la oposición. Y si habíamos visto Radio Rochela para rato, el presidente Maduro, que no sabemos cuándo deja de ser presidente para ser candidato, con Mm, estos mítines que usted y yo conversamos, que hace todos los días, inventa cualquier cosa, el Día Nacional de la Abeja, el Día Nacional del Tocuyo, lo que sea. Todos los días tiene un discurso. sí. Bueno, ahora dice que va a modificar la Constitución para crear una ley anticorrupción.
Y usted y yo nos preguntamos, ¿y si crea la ley anticorrupción se va a quedar sin nadie, sin ministros, sin equipos de gobierno? Porque Así deberían es. ser los primeros que van a caer en la ley anticorrupción. No, y la cadena perpetua, de paso. Mínimo, que es Mínimo. lo que él propone. Por otro lado, aunque le duela a mucha gente, la última encuesta de Mercanálisis señala varios escenarios. Un escenario donde participaría María Corina, del cual, hipotéticamente, si ella fuera participante, el 8 de cada 10 venezolanos votarían por María Corina. Si fuese la señora Corina, casi el 40% de los venezolanos votarían por ella. Y en segundo lugar se abstendrían. Y en tercer lugar votarían por Maduro. Y en cuarto lugar por Manuel Rosales. Y en el caso del escenario donde la señora Corina y María Corina no participen y participe Maduro y Rosales, Maduro le gana a Rosales. Ni siquiera en Maracaibo la gente Ni votaría por siquiera en Manuel Maracaibo. Rosales. Es un fenómeno que se puede explicar porque, como lo he mencionado, yo creo que Manuel Rosales es el gallo tapado, un candidato que es del gobierno, pero está disfrazado de oposición. De hecho, recordemos que la semana pasada, cuando el presidente Petro visitó Venezuela, Maduro gestionó que Petro se reuniera no con María Corina, Sí. la que ganó las elecciones el 22 de octubre masivamente, sino que se reunió con Manuel Rosales. Y una supuesta reunión entre María Corina y Manuel Rosales, supuestamente para este fin de semana, no se terminó de concretar. Vamos a ver qué está pasando ahí. Bueno, porque es Yo que creo que él quería reunirse solo con María Corina, tal vez pensando que la apabulla, que la somete, que la puede así asustar. es. Y ella dijo, no, Y es eso no con es la así, plataforma unitaria que nos vamos a reunir. tal Y cual. ella le respondió como corresponde. Que así es, así es. Por otra parte, recordemos que el día de ayer, 4 días antes del 18 de abril, los gringos habían dicho que el 18 de abril iban a revisar lo de las sanciones y ponerle presión al gobierno venezolano. Bueno, ayer sacaron un comunicado diciendo que las sanciones están otra vez levantadas. Y por supuesto, Maduro, el guapo del barrio, como se dice, el malandro, salió a decir, a mí me importa un bledo las Sí, sanciones de los gringos. Ya Jorge Rodríguez había dicho, métanse sus sanciones por donde no le sí. vaya el sol. Y bueno, al fin y al cabo los gringos volvieron a abrir los ojos de que todo esto del Pacto de Barbados fue un show en el cual el Reino de Noruega, la oposición venezolana y los gringos volvieron a caer. Estaba cantado que esto iba a terminar de esta manera. No puedo dejar de mencionar el caso de las embajadas y los consulados. A ver cómo explico esto para que la gente lo pueda entender. El gobierno no quiere que los venezolanos que estamos en el exterior votemos. Eso es así. Sí, es así. Esta semana hubo una entrevista a la periodista Nito Pérez Osuna, que vive en Panamá, donde ella confiesa que tiene el pasaporte vencido, tiene la cédula vencida, y el embajador de Venezuela en Panamá le dijo, mientras nosotros seamos gobiernos, usted, su esposo y su familia nunca tendrán pasaporte. Así es. Con lo cual le está diciendo, usted no va a votar en las próximas elecciones del 28 de julio. Así de fácil está la situación. Acá en el Perú, miles de personas han hecho cola para votar, para inscribirse, no pueden. Y una de las excusas, y este es el enredo diplomático, cada país tiene su propio sistema migratorio, eso hay que entenderlo así. Sí. Y resulta que aquí, a los que acá vivimos, nos han dado un permiso temporal de permanencia. De los millones de peruanos que hay en el mundo, cada país tiene su sistema migratorio. Acá, el carnet para poder trabajar, tener una cuenta de banco, etcétera, es un carnet que se llama permiso temporal de permanencia, que tienes que renovarlo cierto tiempo para que ese temporal siga siendo temporal. Bueno,
la embajada de Perú, de Venezuela en Perú, ha dicho, no, con ese carnet no se pueden inscribir. Tienen que tener un carnet asociado a la visa permanente. No existen visas permanentes en el Perú. Solamente exfuncionarios diplomáticos pudieran tener una cosa llamada visa permanente. Las visas no son permanentes. No, En Estados Unidos, por ejemplo, te dan visa hasta por 10 años y luego puedes apelar a tienes ser residente o nacional. Exacto. Pero entonces, ellos a través de estos intríngulis legales le prohíben a la gente votar. Y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral ha dicho ayer en Venezuela, que no hay ni siquiera 490.000 inscritos para nuevos electores. No ha dicho si esos electores están fuera o dentro del país. El hecho es que ellos saben que elector venezolano apto para votar en el exterior votaría en contra del gobierno y ellos no van a permitir eso nunca. Ellos lo saben. Esa es la situación. Claro. No hay que buscarle demasiadas patas al gato porque esa es la situación. Y quisiera señalar para terminar lo siguiente. Uno revisa las agendas informativas desde que estamos en este proceso y el gobierno quiere imponer su agenda con globos de ensayo para ver cómo reacciona la gente. Un globo de ensayo, una cortina de humo fue traer otra vez el tema del Esequibo a la palestra. Y van a seguir así hasta el 28 de julio y van a seguir haciendo conferencias multitudinarias. Yo me pregunto, ¿quién paga esa gente que viene al Poliedro o al Teresa Carreño a escuchar una perorata muy aburrida de Maduro? ¿Quién paga eso? Exacto. Para Supongo que eso se paga para eso sí hay dinero. Leí un estudio donde el presidente Maduro ha gastado ya, lo mencioné hace un par de semanas, $100 millones en esta pre-campaña. Imagínate. $100 millones. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales se podrían mejorar en la nivelación de los sueldos y salarios? Que es el grave problema. No llega por ningún lado. Y bueno, la gente se está acostumbrando un poco a eso, ha normalizado gastar su sueldo y pedir prestado para ir a ver un concierto. Me dicen que el Sambil de Plaza Candelaria, de la Candelaria, está atiborrado de gente todos los días. O sea, es un poco vivir en una burbuja, en una ilusión óptica, cuando se supone que un profesor de la Universidad Central gana $3 al mes. Sí, señor. Esta es la situación, esta es la triste realidad. Sí. Nosotros vamos a seguir en nuestra lucha inquebrantable para denunciar al mundo que la peor plaga que puede tener un país es el socialismo y el populismo. Así es. Nunca vamos a claudicar. No. Nunca vamos a claudicar así no nos dejen votar en las elecciones. Esas son nuestras banderas de lucha y ahí vamos a seguir. Esta semana en Venezuela viene un feriado, el 19 de abril. Ojalá la gente recuerde qué pasó el 19 de abril. ¿Qué pasó? No que se lo tergiversen. No. Y no lo vayan a inventar que si esto, que si aquello, que si el colonialismo, que si no sé qué, y no sé cuánto, que es la narrativa ideológica de esta gente para no soltar el coroto. Sí, esa es la realidad. Pero bueno, nosotros seguimos aquí semana a semana. Todavía el jueves tenemos. Así es. Si Dios quiere, nos veremos el jueves 18 de abril, un día antes del feriado en Venezuela. Seguro. Un abrazo para todos. Gracias. Igualmente, profesor Luis Núñez, de Lima, Perú, su ping-pong hemisférico de esta semana. Gracias por su tiempo.